Hola, mi nombre es Stefano Fabiani, yo soy asistente de la Unidad Académica de Farmacología y Terapéutica y en la clase de hoy vamos a ver el abordaje farmacoterapéutico de la cardiopatía isquémica. Vamos a estructurar este teórico en 6 grandes contenidos, a saber la introducción, el arsenal terapéutico disponible, prevención primaria, prevención secundaria y terciaria, monitorización y prevención cuaternaria. Entonces, comenzando con la introducción, la cardiopatía isquémica es la principal causa de mortalidad y discapacidad tanto a nivel mundial como en nuestro país. Sabemos que su base fisiopatológica es la aterosclerosis, que esta está determinada por un desequilibrio entre la relación de oferta y demanda de oxígeno al miocardio. Bien, la cardiopatía isquémica se puede clasificar según su forma de presentación en síndromes coronarios agudos y en síndromes coronarios crónicos. En esta clase vamos a fundamentalmente jerarquizar y apuntar a los síndromes coronarios crónicos. Bien, cuyos objetivos terapéuticos son el alivio de los síntomas de angina o de Angor, la prevención de eventos coronarios y la mejora en la calidad de vida y en el pronóstico de los pacientes. Entonces, entrando un poquito en lo que es el arsenal terapéutico, tenemos dos grandes grupos para tratar la cardiopatía isquémica. ¿Sí? Particularmente hablando de cardiopatía isquémica crónica, tenemos lo que son los fármacos antianginosos, que tienen como objetivo terapéutico el tratamiento sintomático, y otro grupo que son aquellos fármacos que reducen la mortalidad. Bien, dentro de los antianginosos tenemos a los nitratos y a los no nitratos, que está integrado por betabloqueantes, antagonistas de canales de calcio, trimetazidina y bavardina, entre otros. Bien. Y en lo que tiene que ver con reducción de la mortalidad, este gran grupo está integrado por otros grupos farmacológicos como son los antiagregantes plaquetarios, las estatinas, los betabloqueantes y los inhibidores de la enzima conversora de angiotensina o los antagonistas de los receptores de angiotensina 2. Si empezamos a entrar en los antianginosos, para hablar un poco, estos son fármacos utilizados fundamentalmente para tratamiento sintomático, ¿sí? Y van a actuar en alguno de los determinantes de este equilibrio que mencionábamos previamente, que es la causa fisiopatológica de la cardiopatía isquémica, que es la demanda de oxígeno, que está determinada por el ritmo cardíaco, la contractilidad, la precarga y la poscarga, con su relación con el suministro de oxígeno, que está determinado fundamentalmente por el flujo sanguíneo coronario. Bien, estos fármacos que mencionaba anteriormente, nitratos, betaloqueantes, calcio antagonistas, entre otros, van a actuar o en la demanda, o en el suministro, o en ambas factores. Bien, vamos a hablar un poquitito de los angiogenosos entonces, antes de entrar en lo que tiene que ver con la cardiopatía, perdón, con el tratamiento de reducción de mortalidad de la cardiopatía isquémica. Si yo me tengo que preguntar cómo voy a seleccionar un antianginoso, tengo que utilizar los criterios de selección de medicamentos que ya conocen, que son eficacia, seguridad, conveniencia y costo. Si hablamos de eficacia, ningún antianginoso ha demostrado hasta ahora ser superior a otro, ya que no hay comparaciones directas entre los distintos antianginosos en lo que tiene que ver con alivio sintomático. Ahora, si nosotros hablamos de mejores resultados a largo plazo, que incluso en la clasificación previa ya lo mencioné, los betabloqueantes que integran este grupo de antianginosos sí han mostrado reducir mortalidad. Por lo tanto, en la selección hay que tener en cuenta estas cosas, pero vamos a ver ahora más adelante que en función de el escenario clínico en el que estemos parados, vamos a utilizarlos o no. Bien. Y una cosa que es importante saber es que muy frecuentemente los pacientes requieren la combinación de diferentes antianginosos o antiisquémicos para el control de síntomas, sobre todo porque hay algunos periodos en el que un fármaco, por ejemplo los nitratos, tienen cierta tolerancia, entonces empiezan a generar síntomas. Entonces la combinación que actúen por distintos mecanismos tiene mejor resultado. Si nosotros hablamos de que manejo antianginoso como objetivo terapéutico no hay ninguno que sea más eficaz, debemos hacer la selección de los antianginosos entonces basados en seguridad, en la conveniencia y en el costo. ¿Sí? En seguridad, hablando de lo que tiene que ver con distintas comodidades de los pacientes, en lo que tiene que ver con poblaciones especiales y en lo que tiene que ver con aparición de efectos adversos y tolerancia.
Basado en esas tres cosas, ustedes van a seleccionar el mejor antiaginoso para su paciente. Sumado a la conveniencia, es decir, la vía de administración, la rapidez del inicio del efecto, cuánto tiempo se sostiene ese efecto, cuántos comprimidos por día tiene que tomar el paciente, ¿bien? Y el costo, ¿bien? Y como yo les mencionaba, muy frecuentemente los pacientes requieren la combinación. Allí a la derecha les dejé una figura que es de la guía de la Asociación Europea de Cardiología del 2024 sobre síndromes coronarios crónicos, donde pueden ver ahí que les hacen recomendaciones de utilizar algún beta bloqueante en distintas situaciones clínicas, ¿bien? Y de no utilizarlas en otra y de no combinar algunos y sí poder combinar otros. Bien, después lo ven más tranquilos o se refieren a la guía mencionada. Ahora ya hablamos de lo que es tratamiento antianginoso, fundamentalmente porque es tratamiento sintomático. ¿Tá? Vamos a empezar a hablar ahora de lo que tiene que ver con tratamiento farmacológico de reducción de morbilidad y mortalidad en cardiopatía isquémica. Y lo vamos a separar, como mencionaba al principio de la clase, en contenido, en prevención primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Si hablamos de prevención primaria, es aquella que busca evitar que aparezca una enfermedad. ¿Sí? Por lo tanto, la piedra angular de la prevención primaria es la prevención y es el control de los factores de riesgo cardiovasculares. ¿Tá? La AJA en el año 2023 estableció 8 esenciales de vida de enfermedad cardiovascular para reducir el riesgo, ¿sí? Que incluye estos 8 ítems que son la alimentación saludable, la actividad física, mantener un control glicémico y un control de presión arterial adecuados, mantener un índice de masa corporal apropiado, mantener una, unos lípidos adecuados, ¿sí? Evitando la dislipemia, evitando la hiperglicemia, evitando la hipertensión o tratándolas cuando se desaparecen, disminuir la exposición a tabaco y mantener una calidad de sueño apropiada, ¿sí? Esto, que es el tratamiento no farmacológico de la cardiopatía isquémica, aplica para todas las enfermedades crónicas no transmisibles, particularmente las que tienen que ver con lo cardiovascular. Bien. Si nosotros empezamos a entrar en lo que tiene que ver con arsenal terapéutico farmacológico, ¿sí? En prevención primaria, la realidad es que no hay tantas recomendaciones de utilizar medicamentos, sino que nos tenemos que quedar con lo no farmacológico y tratar no farmacológico y farmacológico los factores de riesgo, ¿sí? Y no tratar particularmente la cardiopatía isquémica. ¿Se entiende? Si tiene hipertensión, se trata la hipertensión; si tiene diabetes, se trata la diabetes; si tiene dislipemia, se trata la dislipemia. ¿Tá? Hablando de dislipemia, acá primero les menciono las estatinas, ¿sí? Que lo que se ha visto en prevención primaria es que no se debe utilizar de forma rutinaria en todos y todas las pacientes, sino que debe ser en aquellas personas que tienen niveles altos o muy altos de colesterol LDL, más o menos en torno a los 160 a 190 miligramos por decilitro, y que tienen como comorbilidad diabetes o una edad entre 40 y 75 años. ¿Bien? Y otra indicación de uso de las estatinas en prevención primaria es cuando existe un riesgo de enfermedad cardiovascular a 10 años mayor o igual a un 10%, medido por esta escala que es la ASCVD o Atherosclerotic Cardiovascular Disease. Bien, fuera de esas situaciones no se debería utilizar estatinas en prevención primaria. ¿Tá? Con lo que tiene que ver con antiagregantes, no se debería utilizar antiagregantes. Hay bastante evidencia, sobre todo en ácido salicílico, de no utilizarla, ya que su beneficio no supera el riesgo y de hecho el riesgo de sangrado es más alto. ¿Tá? Se debería evaluar individualmente, paciente a paciente, el riesgo de sangrado y el riesgo isquémico para ver si se utilizaría o no en prevención primaria, pero no se recomienda en prevención primaria y se debería evitar el uso rutinario, que es una práctica lamentablemente muy frecuente. Bien, y hay cierta evidencia y ciertos estudios, yo ahí les dejo uno ahí abajo, que este es en adultos mayores, en donde el ácido salicílico o la aspirina tiene mayor riesgo gastrointestinal que supera los riesgos, que supera los beneficios, perdón. Y sobre todo, esto es más acentuado cuanto más adulta se vuelve una persona. ¿Sí? Esto particularmente para adultos mayores. Bien. Ahora pasamos a prevención secundaria y prevención terciaria. La prevención secundaria apunta a la detección precoz de la patología cardiovascular, es decir, que en aquellos pacientes que tienen factores de riesgo y estamos haciendo prevención primaria, intentamos detectarlo precozmente
¿sí? Y cuando se detecta y cuando aparece, tratar de tratarlo desde etapas muy precoces de la enfermedad. Bien. Mientras que la prevención terciaria es una vez que se estableció la enfermedad, hablando ahora de cardiopatía isquémica, por ejemplo, el paciente ya tuvo un infarto, es intentar que eso no vuelva a aparecer o que no tenga más eventos o que no tenga mayor mortalidad por la enfermedad establecida. Bien, con lo que tiene que ver con prevención secundaria, fundamentalmente, también acá juegan los 8 esenciales de la AJA que mencionaba anteriormente y debemos intentar aplicarlo en todos y todas las pacientes. Entrando un poco en lo que tiene que ver con fármacos, ¿sí? En prevención secundaria y en prevención terciaria, aquellos fármacos que han demostrado disminuir mortalidad son los antiagregantes plaquetarios, ¿sí? Es decir, cuando ya está establecida la enfermedad cardiovascular o, por ejemplo, el paciente tiene un Angor estable o y estamos haciendo prevención secundaria porque aún no hizo el infarto, o cuando ya hizo el infarto y estamos evitando que lo vuelva a tener o que tenga mayor mortalidad, es decir, que estamos en presión terciaria, los antioxidantes plaquetarios han demostrado disminuir tanto la morbilidad como la mortalidad. ¿Tá? Tenemos varios grupos de antioxidantes plaquetarios o varios fármacos disponibles, como el ácido salicílico, clopidogrel, entre otros, que la selección ahí, lo mismo, tiene que ver con eficacia, seguridad, conveniencia y costo. Bien, en general lo que se recomienda es la monoterapia con antiagregantes plaquetarios, ¿sí? Salvo en aquellos pacientes en los que se les haya colocado un stent recientemente, que ahí se recomienda una antiagregación dual, que frecuentemente es con ácido acetilsalicílico y con clopidogrel, por un tiempo determinado, que generalmente es en torno a los 6 a los 12 meses, ¿sí? Que eso se evalúa en función del riesgo cardiovascular individual y de si se colocó un stent convencional o un stent liberador de fármacos, ¿sí? Aunque cada vez más la evidencia tiende a mostrarnos que hay que usarlo no más de 6 meses, la doble antiagregación, porque el riesgo de sangrado más allá de ese tiempo termina siendo mayor y el beneficio no es tanto, ¿sí? No hay una eficacia superior en ninguno de estos cuatro, ¿sí? Y repito, la selección termina siendo fundamentalmente por la seguridad y por la conveniencia y por el costo. Siguiendo con las estatinas, que son otro grupo de fármacos que son de primera línea en tratamiento de prevención secundaria y terciaria de cardiopatía isquémica, las estatinas también han demostrado reducir morimortalidad, han demostrado reducir el riesgo relativo de un evento cardiovascular en torno a un 25 a 45% a 5 años, y esto es independiente de la estatina utilizada. Y esto me voy a detener porque todas las estatinas reducen el riesgo cardiovascular, reducen la morimortalidad en cardiopatía isquémica, ¿tá? Y su selección no tiene que ver con la potencia de la estatina, ¿sí? La potencia de las estatinas, que ahí un poco se los puse en una tabla, hay de baja intensidad, de moderada y de alta intensidad, ¿sí? Que tienen que ver con cuánto reducen el LDL colesterol, ¿sí? Pero esto no cambia los resultados finales, ¿tá? Usar una estatina de mayor potencia no va a hacer que se reduzca más el riesgo cardiovascular frente a una de baja o de moderada intensidad, sino que esa selección tiene que ver con los valores del LDL colesterol y que la reducción, generalmente como objetivo, es un 50% de los niveles basales o de un 30 o un 50% si existe intolerancia a los efectos adversos de las estatinas. ¿Sí? ¿Qué otros fármacos tenemos? Tenemos los betabloqueantes, ¿sí? En prevención secundaria y terciaria, que yo anteriormente ya les dije que reducen morimortalidad, que reducen mortalidad más allá de su efecto antianginoso, pero esto es fundamentalmente en algunas situaciones, como son en el infarto agudo de miocardio, ya, cuando el paciente ya lo tuvo, o cuando tiene como comorbilidad una insuficiencia cardíaca con FEI menor a 40%, y esto se ha demostrado por 12 meses y no más allá de 12 meses. Por lo tanto, hay que evaluar cuánto tiempo vamos a continuar el tratamiento beta bloqueante en los pacientes. Bien, que esto es distinto a la prevención primaria, que es en prevención primaria, el paciente, perdón, secundaria, el paciente ya tiene un ángulo estable, pero quizás ahí nuestro objetivo de darle un beta bloqueante es el antianginoso. Ahora, cuando el paciente ya tuvo un infarto o ya tuvo una insuficiencia cardíaca, ahí la cosa cambia y el objetivo terapéutico ahí ya es reducir mortalidad y por eso el beta-bloqueante tiene su lugar. Bien. Después, los IEC y los ARA2 han demostrado reducir síntomas, hospitalizaciones y mortalidad
pero su uso se restringe a la coexistencia con comorbilidades, como son la hipertensión arterial, la diabetes, la insuficiencia cardíaca con fe reducida o cuando hay enfermedad renal crónica. Y otra intervención que ha demostrado disminuir mortalidad y disminuir complicaciones de la cardiopatía isquémica es la vacunación, con influenza, con neumococo y con COVID-19 cuando corresponde. Bien, hasta ahí hablamos de prevención primaria, secundaria y terciaria. Ahora quiero hablarles un poco de lo que es la monitorización. ¿Sí? Un aspecto clave del uso racional de los medicamentos y de la guía de la buena prescripción es, una vez que nosotros iniciamos un tratamiento, es monitorizarlo. ¿Sí? Y que la monitorización incluye tres elementos fundamentales que son la efectividad, la seguridad y la adherencia. ¿Tá? En cuanto a efectividad, es difícil determinar que un paciente redujo su riesgo de eventos cardiovasculares, sobre todo desde el punto de vista clínico. ¿Tá? Siempre la efectividad la hablamos clínica y paraclínica. Entonces nos apoyamos muy frecuentemente en esta patología de algunos instrumentos de medida o de algunos estudios paraclínicos, como son el LDL de colesterol, que ahí yo les puse una tablita con los objetivos terapéuticos, el electrocardiograma seriado, el ecocardiograma, los estudios de inducción de isquemia funcionales, el ecodoppler vasos de cuello, etc. ¿Sí? Todo esto nos ayuda a valorar, a monitorizar la efectividad en cuanto a eventos cardiovasculares, ¿bien? O a posible reducción de riesgo de eventos cardiovasculares. Y en cuanto a la sintomatología, fundamentalmente es cuando el objetivo terapéutico es sintomático, es decir, es como antianginoso, ver que los síntomas disminuyen. ¿Bien? Después tenemos la monitorización de la seguridad, que si bien lo que monitorizamos muy frecuentemente cuando iniciamos un tratamiento farmacológico son los efectos adversos, a su vez en la seguridad se deben incluir las comorbilidades que puede agregar el paciente en la evolución y aquellas que deban obligarnos a hacer un cambio en la terapéutica. Por ejemplo, si agrega insuficiencia renal, si agrega insuficiencia hepática, si se vuelve un adulto mayor. ¿Tá? Todas esas cosas también hacen a la seguridad en la monitorización de los tratamientos, las posibles interacciones cuando los pacientes empiezan otros tratamientos o con alimentos. ¿Bien? Y eso debemos siempre tenerlo presente. Y otro factor clave en la monitorización es la adherencia al tratamiento. ¿Sí? Se ha visto que lo que tiene que ver con tratamientos en cardiopatía isquémica y en enfermedad cardiovascular, la falta de adherencia es un determinante de fallo de tratamiento y de aparición de complicaciones y de eventos cardiovasculares. ¿Sí? Entonces ahora les quiero hablar de lo que es la prevención cuaternaria, que la prevención cuaternaria es el conjunto de acciones que se realizan para evitar o atenuar las consecuencias de las intervenciones médicas, ¿tá? Sobre todo cuando son innecesarias o cuando son excesivas. Y la prevención cuaternaria es parte de la monitorización. Bien, e incluye la desprescripción de tratamientos farmacológicos, es decir, suspender tratamientos, no iniciarlos cuando creemos que los beneficios no son significativos, y evitar el sobrediagnóstico y evitar realizar estudios paraclínicos innecesarios. Entonces, la prevención cuaternaria, hablando de cardiovascular, nos plantea dos posibles conductas a tomar. Debemos evaluar si debemos continuar o no con la antiagregación o con estatinas en pacientes mayores de 65 años. ¿Sí? Debemos evaluar si continuar o no con antiagregantes o anticoagulantes ante caídas reiteradas o demencia, porque se ha visto que en estos pacientes mayores de 65 años, para estatinas y pacientes con caídas frecuentes o con demencia, que los integrantes anticoagulantes tampoco mantienen un beneficio en el tiempo y empezamos a aumentar los riesgos, ¿sí? Para cualquiera de los grupos terapéuticos que mencioné en esos escenarios. Y del mismo modo, se debe evaluar la suspensión de los betabloqueantes o de los calcio antagonistas no dihidropiridínicos, como son verapamilo o diltiazem, cuando existe hipotensión, sobre todo cuando es hipotensión sintomática o cuando exista bradicardia. Bien. Y lo mismo, del mismo modo, se nos plantea de prescribir, sacar algunos de estos fármacos, algunos ya mencioné, ante algunas situaciones, como son las estatinas en pacientes con demencia, en pacientes en cuidados paliativos o en pacientes de bajo riesgo cardiovascular. ¿Tá? Debemos evaluar de prescribir verapamilo y diltiazem como antiisquémicos cuando coexiste con insuficiencia cardíaca grado 3 o 4 de la New York Heart Association, que eso es lo que les decía yo anteriormente. Yo estoy monitorizando al paciente y le empecé verapamilo y diltiazem en una situación clínica, pero en la evolución, cuando lo estoy monitorizando, agrega una insuficiencia cardíaca grado 3 o 4. Ahí tengo que de prescribir.
Bien. Y del mismo modo, el ácido salicílico se debe prescribir cuando empieza a haber una dosis más alta a los 150 miligramos día por el riesgo hemorrágico. Que esto ya no pasa tanto, generalmente son 100 miligramos, pero bueno, hay gente que todavía sigue tomándolo como analgésico y ahí en la sumatoria la dosis es más alta. Bien. Entonces, un poco para ir cerrando, como en suma, este, en prevención primaria debemos utilizar los fármacos estatinas cuando exista alto riesgo cardiovascular, que ahí ya les menciona cuándo es. Y en prevención secundaria y prevención terciaria, los pacientes deberían de recibir antiagregantes plaquetarios, estatinas, beta bloqueantes y ECA-2 y deberían ser vacunados para las vacunas mencionadas. ¿Sí? Siempre esto si bien son las recomendaciones en función de la evidencia, hay que valorar individualmente a cada paciente, ¿sí? No todos son iguales, no todos sus riesgos cardiovasculares son iguales, es decir, en cuanto a probabilidad de eventos, ¿tá? Y en función de eficacia, seguridad, conveniencia y costo, vamos a elegir dentro de distintos grupos terapéuticos mencionados el mejor tratamiento para sus pacientes. Hasta acá llegamos con el tema. Gracias por su atención y les dejo la página de internet de nuestra unidad académica donde pueden encontrar información sobre estos grupos terapéuticos y esta patología, entre otras. Muchas gracias.